Redentor nuestro, ejerce los oficios de profeta, sacerdote y rey, tanto en su estado de humillación como en su estado de exaltación. Muy bien, entonces hay un triple oficio de Cristo. Entendemos entonces el oficio como esa función o ese cargo, ¿verdad?, que Cristo tuvo relacionado con su accionar, tanto en su estado de humillación como de exaltación, es decir, Cristo en su humanidad o en gloria. Vemos entonces la primera pregunta. ¿Es el Salvador de los elegidos el ungido de Dios? Y la respuesta sale del Salmo 45:7. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Los que vienen a las reuniones de los miércoles, que tenemos reuniones de oración y vamos siguiendo miércoles con miércoles la lectura y la meditación de los salmos, hemos mencionado que en muchos de los salmos, la gran mayoría de ellos, hay expresiones que podían ser apuntadas en un sentido primario a David o alguno de los salmistas, pero que tenía un sentido completo en Cristo. Entonces, te ungió Dios, los reyes eran ungidos para su función, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Se destaca Cristo por encima de todo. Siguiente pregunta, ¿es por eso que Él es llamado Cristo? Recordemos que Cristo tiene que ver con ungido, ¿verdad? Con el Mesías. Y eso es lo que encontramos en el Evangelio de Juan cuando los primeros discípulos interactuaron con Cristo y ellos dijeron, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido, el seleccionado para esa tarea. Dice luego, ¿fue designado Cristo para su obra? Y la respuesta es sí. Y en la carta de Pedro nos dice que Él fue destinado o designado desde antes de la fundación del mundo. Debemos ser conscientes entonces que estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, pero que entonces en esa función de Redentor es designado, es ungido para cumplir esta obra de redención. Ya desde antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, ni siquiera estamos hablando de que había sido creado Adán y Eva, ni habían caído en pecados. Algunos pueden malentender y pensar que cuando Dios creó a Adán y Eva, como ellos no le hicieron caso y cayeron en pecado, entonces Dios tuvo que arreglárselas inventando un plan para poder salvar al no. Ya desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo, ya había un Redentor. Porque en ese pacto de redención, en la Trinidad, antes de que existiera cualquier cosa, ya Dios había determinado salvar un pueblo para sí. Y el Hijo estaba determinado en su función. Siguiente pregunta. ¿Se le dotó de autoridad suficiente para cumplir su obra? Y la respuesta es sí. En San Juan capítulo 6, versículo 27 dice, a este señaló Dios el Padre. Había una obra específica que hacer, que tenía que ser cumplida de acuerdo a lo que estaba entonces en el decreto de Dios por un hombre, y ese hombre debía ser sin pecado, por lo tanto debía ser Dios con nosotros, Dios encarnado, y a este señaló Dios, tenía la autoridad de Dios el Padre. ¿Estaba él adecuadamente
cualificado para cumplir su obra? La respuesta es sí, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan capítulo 3, versículo 34. Notemos cómo la Biblia nos habla de Cristo como enviado del Padre y que Él cumplía a la perfección las obras designadas por el Padre y hablaba las palabras determinadas por el Padre. Pero veamos aquí la obra de la Trinidad, el Padre enviando, el Hijo cumpliendo la obra, pero con el Espíritu en su plenitud. Entonces, Cristo siempre estuvo en la plenitud y el control del Espíritu. Dice la siguiente pregunta, ¿fue Él aceptado y aprobado en su obra? Y la respuesta es sí. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sabemos que Él es el unigénito del Padre. Es un hijo de manera exclusiva. Nosotros, los creyentes, podemos y entendemos a la luz de la palabra que somos adoptados hijos de Dios. Pero Jesucristo es hijo en un sentido mucho más amplio, ¿verdad? Él es el Hijo amado en quien tiene complacencia. Nosotros somos recibidos en la familia de la fe, pero el Hijo y el Padre comparten o tienen, podríamos decir así, para no caer en un error teológico, la misma esencia divina. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces el Padre halla total complacencia en Cristo porque Cristo es perfecto. Él no cometió pecado, Él nunca dijo nada indebido. Él hizo la voluntad de Dios siempre. Y eso precisamente era lo que le molestaba a muchas personas en su ministerio terrenal, porque al ver a Cristo como un hombre de carne y hueso, vivir y actuar a la perfección y decir cosas o hacer cosas que mostraban en la gente su pecado, lejos para muchos de humillarse y someterse ante Cristo como el Mesías y reconocerle, para muchos era levantar una barrera de orgullo y empezar a atacarlo, a criticarlo, al punto tal de querer su muerte. Eso es lo que hace el ser humano pecador. Ve la luz de Cristo y es una luz tan grande que se oculta, se esconde en sus pecados o ataca esa luz, ¿verdad?, para que no lo alumbre. Eso es lo que hacen los ladrones cuando no quieren ser descubiertos, ¿verdad? Ahí pasaban en el barrio nuestro, le tiraban piedras a las luces. ¿Por qué? Porque ellos quieren estar en la oscuridad. Alguno quisiera, si pudiera, en sus fuerzas, eliminar esa luz que alumbra. Pero Cristo vino a alumbrar este mundo. Y entonces aquellos que andan en tinieblas quieren permanecer en oscuridad tristemente. Pero otros vienen a la luz, dice la Escritura. Y esas obras son manifiestas y eso los lleva a un arrepentimiento y a considerar también el gran amor con que Dios nos ha amado en Cristo. Siguiente pregunta. ¿Y concluyó Él su obra? Es decir, ¿completó la obra que estaba trazada para que hiciese? Y la respuesta obviamente es que sí. Jesús en su oración intercesora de San Juan capítulo 17 dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Evidentemente, si lo ponemos en un sentido cronológico, mientras Jesús oraba, todavía era necesario unos pasos más, ir a la cruz, sufrir, completar esa obra, pero Él está orando al Padre y entendiendo que todo lo que el Padre le había dicho lo había hecho y lo iba a hacer. He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, Cristo cumplió su obra. Siguiente pregunta dice, ¿fue nuestra salvación el fin principal de lo que Cristo hizo y por lo que sufrió?
Alguien podría decir con relación a esta pregunta, bueno, el propósito principal es la gloria de Dios, evidentemente, la gloria en Dios, pero en el sentido redentor había una meta clara, que era salvar. Por eso Pedro lo dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es el justo, nosotros somos los injustos, y por medio de su padecimiento y su muerte y su sangre expiatoria, entonces nosotros somos llevados a Dios. Consideremos esta obra que Él hace de mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y Él está cargando nuestro pecado, sufriendo la ira de Dios, siendo Él justo, pero nuestro pecado imputado en Él y la justicia imputado en nosotros para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Entonces, el propósito principal en la muerte de Cristo y en sus sufrimientos era salvarnos. Siguiente pregunta dice, ¿es Él para su pueblo todo lo que necesitan? Y la respuesta es sí. Cristo es el todo y en todos. Esa es una de las cosas que tenemos que meditar con más frecuencia, hermanos, porque con mucha frecuencia podemos tropezar en numerosos descontentos, tanto por los padecimientos de la vida terrenal, como aflicciones que pueden venir a nuestra vida y afectarnos en el sentido espiritual. Lo que necesitamos es Cristo. Y si no tenemos nada más, tenemos todo lo que necesitamos. Él es para su pueblo todo lo que ellos necesitan. Si estamos pensando en que Cristo es tan solo una parte del rompecabezas en nuestra vida para armar una vida completa o feliz, no estamos entendiendo quién es Cristo y cuál es nuestra necesidad. Necesitamos a Cristo y en Él tenemos todo. Dice entonces la siguiente pregunta, ¿es Cristo profeta? Y la respuesta es sí, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Recuerdan cuando se da esto, que se presenta Jesús allí en el templo? Este niño, este bebé pequeñito, ¿verdad? Que como uno mira un bebé tan frágil, su piel tan suave, ¿verdad? Tan indefenso, tantos peligros que pudiera tener, todo el cuidado que hay que tener de ellos, pero es el profeta del Altísimo. Y cuando estamos hablando entonces de que Jesús es un profeta, nos referimos a su oficio. En ninguna manera la palabra profeta está minimizándolo ni en su deidad o su autoridad. Profeta no solamente es aquel que anuncia el futuro, muchas veces pensamos en el profeta como aquel que anuncia el futuro, y ciertamente también en ese sentido Cristo lo cumplió, porque Él anunció las cosas que habían de venir. Sin embargo, también es aquel que enseña, aquel que transmite el mensaje de Dios. Entonces Jesús es el que transmitió las palabras de Dios Padre a la perfección. Siguiente pregunta, dice, ¿es Cristo sacerdote? El sacerdote era el que intercedía delante de Dios, que mediaba. Y la respuesta es sí. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces Jesús es un sacerdote para nosotros, para su pueblo. El que nos conecta con Dios, el que nos comunica con Dios, nos transmite la palabra de Dios. No solamente como sumo sacerdote ofreció el sacrificio, él mismo fue el sacrificio. En la antigüedad los sumos sacerdotes eran ocupados de esa gran responsabilidad de ofrecer el sacrificio de expiación. Pero Cristo mismo fue expiación para nosotros. Tercera pregunta, y aquí vemos entonces los tres oficios. ¿Es Cristo rey? La respuesta es sí, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión,
mi santo monte. Salmo capítulo 2, versículo 6. Y hay muchísimos versículos que podríamos citar aquí acerca de Cristo como Rey. Rey de reyes, nos dice la Escritura. Señor de señores. Cristo se humilló en su humanidad haciéndose siervo hasta la muerte de cruz, y fue exaltado hasta lo sumo, hasta la diestra del Padre, hasta que todos los enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Él es Rey, Él reina. Algunos hablan del reinado de Cristo como algo que va a acontecer en el futuro. Pero debemos entender que Cristo fue exaltado y Él es Rey y Él reina. Puede haber muchos reinos en este mundo, puede haber muchos poderes terrenales, personas poderosas, grupos que manejen las riendas en un sentido de este mundo, pero sobre todos ellos está Cristo. Y evidentemente en algún momento ese reino va a ser manifiesto cuando sabemos que Él traiga un juicio completo sobre este mundo. Todos los enemigos se han puesto bajo el estrado de sus pies, cuando ya sea castigado para siempre los que perseveraron en la maldad, pero aquellos que tuvieron en Él su esperanza, disfrutemos de la gloria. Entonces, Cristo es Rey. Y aunque no estamos tan acostumbrados al concepto de Rey en la actualidad como lo era en la antigüedad. En la antigüedad la gente vivía bajo reinados y muchas veces los reyes, en la mayoría de los casos, cometían grandes pecados, grandes delitos. Si leemos la historia del pueblo judío, muchos obviamente ven a David, ¿verdad?, como el gran rey de Israel, pero aún David cometió un montón de pecados y de errores. Salomón fue muy sabio, pero también cometió muchos pecados y muchas faltas. Y luego la mayoría de los reyes llevaron al pueblo por mal camino. Pero entonces la Escritura nos apuntaba a otro rey. Por eso Cristo en su linaje era descendiente de David, era heredero del trono, aún en el sentido físico. Para los judíos él era el heredero del trono, pero el reinado era mucho más que terrenal y era mucho más que de una nación. Su reinado sobre todas las cosas. Mi reino no es de este mundo, le dijo Jesús a Pilato. Es un reino universal. Y entonces nosotros debemos gozarnos al pensar de que ese es nuestro rey y que es un rey perfecto y santo. Dice la siguiente pregunta: ¿ejerce Cristo estos oficios sabiamente? Y la respuesta es sí. He aquí mi siervo será prosperado. Evidentemente podemos encontrar otros pasajes para considerar la sabiduría de Cristo en cada una de sus obras, pero no hay duda de que Él ejerce los oficios de profeta, sacerdote y rey con sabiduría. El solo hecho de pensar de que Él no ha pecado nos habla de perfección. ¿Ejerce Cristo estos oficios con fidelidad? Dice Hebreos capítulo 3, versículo 6, el cual es fiel al que le constituyó. En el libro de los Hebreos se hace una comparación, ¿verdad? Cristo con Moisés. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios. No estamos diciendo sin pecado. La misma Biblia habla de Moisés como un siervo fiel. Tuvo sus pecados, pero fue fiel en su servicio. Pero Cristo es mayor. Entonces, todas esas comparaciones, Cristo es mayor que Moisés, Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es mayor que todos los sumos sacerdotes que había habido. Él ejerció sus oficios con fidelidad. ¿Ejerce Cristo estos oficios con diligencia? La respuesta es sí. Y recuerden, siendo un niño, el versículo que se cita allí, Lucas capítulo 2, versículo 49, posiblemente Jesús tendría 11, 12 años. Dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando los padres fueron a Jerusalén y luego regresaban para
para su tierra y buscaban a Jesús y no lo encontraban, pero luego lo encontraron hablando con los doctores de la ley, con la gente en el templo, con los conocedores, haciendo preguntas, indagando, aprendiendo en su humanidad, desarrollando su entendimiento de las cosas. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ya Jesús hablaba allí de Dios como su Padre. María y su padre terrenal y José no podían quizás comprender todas esas cosas, pero la guardaban en su corazón. Pero nosotros vemos entonces que Jesús fue diligente aún desde su niñez en cumplir los oficios que le habían sido asignados, preparándose aún para ejercerlos, ¿verdad?, en su ministerio terrenal. Dice la siguiente pregunta: ¿ejerce Cristo estos oficios con éxito? Y la respuesta es sí. No se cansará ni desmayará. Muchos de estos pasajes que se toman de Isaías, también dichos más de 700 años antes de manera profética acerca de lo que haría el siervo de Dios. Cumplió su tarea con éxito y la sigue cumpliendo, porque como hemos leído, estos oficios siguen en curso, en funcionamiento. ¿Ejerció Cristo estos oficios en su estado de humillación en la tierra? Dice, yo te he glorificado en la tierra. Cristo glorificó a Dios Padre en la tierra, en sus tres oficios de profeta, de sacerdote y de rey. Cumplió la obra que le había sido asignada. Entonces, fue fiel, lo hizo con éxito, lo hizo con diligencia, lo hizo en un cuerpo de carne y sangre. Y ejerce estos oficios en su estado de exaltación, estando en el cielo. Dice, sí, ahora se presentó una vez y para siempre por nosotros ante Dios. Recordemos que Él, dice la Escritura, traspasó los cielos mismos, ¿verdad? Roto el velo de su carne. ¿Recuerdan cuando los soldados le hirieron? De su cuerpo salió agua y sangre. Pero Cristo traspasó los cielos. El velo del templo se rasgó, pero Cristo entró en el lugar santísimo más grande, que no era el del templo terrenal, sino el del templo celestial. En la presencia de Dios, donde ningún ser humano puede entrar. Los sacerdotes entraban al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, en algún modo representada, ilustrada, de algo mucho mayor, el templo de Dios celestial. Cristo mismo entró allí en la presencia de Dios por su sacrificio como nuestro sumo sacerdote. Y entonces también cumple esto en su estado de exaltación, como profeta, sacerdote y rey. Cuando Cristo ejerce efectivamente un oficio, ¿ejerce todos? Respuesta, sí, porque Él es príncipe y salvador. Es decir, Cristo sigue siendo activamente profeta, sacerdote y rey. Cristo nos habla hoy por su palabra. Es nuestro sacerdote, por eso podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Y es nuestro rey, a quien debemos someternos en sus mandatos, pero a quien también debemos temer y honrar. Y debe ser recibido en todos sus oficios, recibido en el sentido de debemos nosotros aceptar a Cristo de esta manera como es aquí presentado, y nuestro convencimiento debe ser de que si esta es una representación bíblica, si encontramos en la palabra de Dios que Cristo es profeta, sacerdote y rey, esa es la manera en la que debemos creer de Él y es la manera en la que debemos vivir de acuerdo a lo que Él es. Porque si usted sabe que hay, vamos a poner un ejemplo, una persona aquí que es juez, ¿verdad? Entonces, usted sabe que si va a estar frente a una corte, esa persona por su oficio tiene autoridad para determinar una sentencia.
Entonces es importante entender que Cristo es profeta. Si es profeta, cuando venimos y nos sentamos aquí para escuchar la palabra, usted tiene que pensar, quizás hay una persona que está aquí parada y me está hablando. Pero eso es lo que veo. Pero Cristo, el profeta, está hablando por su palabra a usted. Usted puede decir, no, yo rechazo lo que se dice. Bueno, muchas veces tenemos que ser muy prudentes y escudriñar las escrituras y saber, porque mucha gente se para desde el púlpito diciendo que habla palabra de Dios cuando en realidad no la habla o la malinterpreta o la tuerce. Pero si usted está expuesto a la palabra de Dios y esta es predicada conforme a la verdad de Dios y en el poder del Espíritu, entonces usted debe entender, Cristo en su oficio de profeta está hablando por este hombre. Y yo debo tomar la palabra de Dios para mí, no pensándolo en un sentido humano, esta persona opina eso y me quiere convencer a mí, no. Debo pensar, es Dios que habla por medio de esa persona, Cristo como el profeta. Es Cristo nuestro sacerdote. Llego con mis cargas, con mis angustias, con mis pecados, porque Él es a quien intercede por mí. Él pagó en la cruz. Llego por medio de la fe, no llego en mis propias obras. Llego en la confianza de su justicia, no en mi justicia. No llego con las manos vacías. Llego con sacrificio, pero no mi sacrificio, su sacrificio que es para mí. Y llego con mi gratitud y mi alabanza. Y entonces confesamos que Cristo es Rey, y si Él es Rey, sus designios son soberanos. Entonces, cuidado con levantarnos en rebelión en contra de quien tiene toda la autoridad. ¿Debe ser Cristo recibido en sus oficios? La respuesta es sí. ¿Acaso está dividido Cristo? No, Cristo no está dividido. Se pueden dividir las personas entendiendo cosas diferentes, creyendo cosas distintas, pero Cristo es uno. Y su iglesia está unida a Él y es la cabeza y nosotros su cuerpo. Entonces en Él estamos unidos y debemos recibirlo así. Vamos a volver a la primera diapositiva, y algo que me gusta hacer a mí es que leamos todos juntos preguntas y respuestas para que queden bien grabados en nuestra mente tanto los conceptos que nos llevan las preguntas como los versículos de la palabra de Dios. Vamos a la primera, entonces leemos juntos. ¿Qué oficios ejerce Cristo como nuestro Redentor? Cristo, como Redentor nuestro, ejerce los oficios de profeta, sacerdote y rey, tanto en su estado de humillación como en su estado de exaltación. Leemos juntos. ¿Es el Salvador de los elegidos el ungido de Dios? Sí, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Salmo 45, 7. ¿Es por eso que Él es llamado Cristo? Sí, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Juan 1, 41. ¿Fue designado Cristo para su obra? Sí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 20. ¿Se le dotó de autoridad suficiente para cumplir su obra? Sí, a este señaló Dios el Padre. Juan 6, 27. ¿Estaba él adecuadamente cualificado para para el cumplimiento de su obra? Sí, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla.
pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3:34. ¿Fue él aceptado y aprobado en su obra? Sí. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. ¿Y concluyó él su obra? Sí. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. ¿Fue nuestra salvación el fin principal de lo que Cristo hizo y por lo que sufrió? Sí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. ¿Es Él para su pueblo todo lo que necesitan? Sí, Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:11. ¿Es Cristo profeta? Sí. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Lucas 1:76. ¿Es Cristo sacerdote? Sí. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1. ¿Es Cristo rey? Sí, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2:6. ¿Ejerce Cristo estos oficios sabiamente? Sí. He aquí que mi siervo será prosperado. Isaías 52:13. ¿Ejerce Cristo estos oficios con fidelidad? Sí, el cual es fiel al que le constituyó. Hebreos 3:2. ¿Ejerce Cristo estos oficios con diligencia? Sí. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. ¿Ejerce Cristo estos oficios con éxito? Sí. No se cansará ni desmayará. Isaías 42:4. ¿Ejerció Cristo estos oficios en su estado de humillación? Sí, yo te he glorificado en la tierra. Juan 17:4. ¿Y ejerce estos oficios en su estado de exaltación? Sí, ahora se presentó una vez para siempre por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Cuando Cristo ejerce efectivamente un oficio, ¿ejerce todos? Sí, porque Él es príncipe y salvador. Hechos 5:31. ¿Y debe ser recibido en todos sus oficios? Sí. ¿Acaso está dividido Cristo? Primera de Corintios 1:13. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con la pregunta 26. Nada más voy a hacer la lectura de la pregunta 27, que será la que veremos en la próxima escuela dominical. La pregunta 27 y las sucesivas se van a enfocar específicamente en los oficios de Cristo. Entonces dice, ¿cómo ejerce Cristo el oficio de profeta? Y su respuesta es, Cristo ejerce el oficio de profeta al revelarnos por su palabra y su espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Entonces, hermanos, vamos a pasar aquí al receso. Tenemos cafecito, algunas cositas para compartir y aprovechemos para saludarnos, tener un tiempo de comunión y preparar nuestros corazones para el culto.